Hola, buenas. Aquí estamos de nuevo. ¡Hombre, una! ¿Qué va? Ay, ¿Qué Tony, va? ¿qué tal? Buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrada de fotografía mayores Y no tanto. y no tanto. ¡Hombre! ¡Qué gorrito más guay! Y nos hemos venido iguales. No muy igual, claro. Hace frío aquí en Barcelona. Parecemos neoyorquinos de esos, que siempre van con los neoyorquinos. Bueno, ¿Qué tenemos hoy, Tony? a ver, no la he visto a la entrada. ¿Y qué? La cámara de WhatsApp. Ah, sí. ¿Y eso para qué es? ¿Para qué va a ser? Hoy nos toca hablar sobre los sensores. Vale, ahora sí entiendo, porque una cámara toda desarmada, la verdad, pieza por pieza no entendía a qué venía todo eso. Por eso pregunté. Bueno, la cuestión es que hoy nos toca hablar del sensor, los tipos de sensores, hablar de los megapíxeles, hablar de los recortes. Pues bueno, ya hemos dicho casi todo, ¿vale, maestro? Sí, Hay una cosa. En el vídeo anterior, a ver, por aquí, ¿qué? ¿Qué es eso? Ah, ¿lo encontraste? encontré la bibeta. Bueno, ¿ves? Mira. ¡Qué frío! Y otra cosa. Me llegaron los palitos para limpiar los sensores. ¿Os acordáis que os dije? Estoy esperando los palitos. Y estos son los palitos que he comprado. Un estuche de 10 palitos y tengo para un montón de tiempo. Bueno, no hagamos esperar más a Bueno, la sí, gente pero que que... está muy interesada en saber de qué va esto. Salí de ahí. ¿No quieres fifi? Ah, ¿no me felicitas? ¿Por qué? ¿Era abuelo ya? No, ya soy abuelo hace rato, no. Por otra cosa, hombre. Que es tu cumpleaños. Tampoco. Entonces, ¿por qué? ¿Qué ganamos, hombre? ¡Ay! Es verdad que gana un partido muy Somos- bueno. Va subiendo, Somos finalistas. Pues eso es bueno. Bueno, yo no tengo que decir nada de lo mío. La cosa sigue así, pues bueno. La próxima vez será. Pero lo importante es llegar hasta ahí. Llegar hasta arriba. Vale. Pues Ya bueno, es haber ganado. Llegar hasta arriba ya es haber ganado. vamos a entrar. Entramos. Venga, hasta luego. Dentro vídeo. Ahora, adiós. Bueno, ya hemos llegado. Y vamos a empezar. A ver, Ricardo, ven ¿Qué? un momento, venga. Vale. ¿Qué? Vamos a empezar a explicar y te necesito ¿Para para qué? ir cambiando los fondos. ¿Pero para qué? ¿Para qué cambiar los fondos? Lo que quiero explicar, la famosa... ¿Y el sistema eléctrico? Ah, Uno reventándose la cabeza, quemándola para ver cómo se puede hacer, para que vengas tú y... Ah, no, bueno, pues hay que patentar el sistema ese de... claro. Bueno, vale. Pues siéntate por ahí y escucha lo que te voy a explicar. Bueno, va, lo dejo acá con el hombre. Bueno, aquí estamos. Cuidado, Tony, atrás. Ay. Mira, voy a hacer lo que dice el jefe. Ya cambié la pantalla, ¿ves? Ya cambié. Sí, mira. Pero yo me voy a coger la chuletilla porque... Bueno. Vamos a hablar de los sensores. Los sensores, hay dos tipos de sensores. Están los sensores CCD. Estos sensores son los usados para las máquinas de formato grande, de medio formato y de gran formato. De medio formato es de 120 milímetros y de gran formato son de tipo plaqueta, que solo usan los fotógrafos profesionales para fotos de estudio. Bueno, el sensor de formato de 120 milímetros le llama sensores CCD. En realidad, cuando entremos en el mundo digital, los primeros sensores que se fabricaron eran CCD. Estos en realidad se han dejado de fabricar por la sencilla razón
que son para efectuarlo, para fabricarlo, son de un coste elevado. Y el otro inconveniente que tiene este tipo de sensor resulta que a la hora de la máquina al procesar, cuando apretamos el obturador para procesar, para ver la imagen en la pantalla, resulta que eran lentos. Y también los ingenieros se dieron cuenta que a la hora de hacer fotografías a ráfagas, cuando son fotografías ráfagas es cuando hacemos modo deporte, que tenemos que disparar muy rápido. El procesador tardaba mucho en recibir, el sensor tardaba mucho técnicamente tardaba mucho en procesar la imagen y se dejaron de fabricar este sistema. Entonces sacaron el otro tipo de sensor que lo denomina CMOS. Normalmente fue unos fabricantes de cámara que lo lanzó. Y a través de ese tipo de sensor, todos los demás fabricantes hacen ese tipo de sensor. Pero realmente, vamos a hablar la verdad, hay un fabricante que se dedica a hacer los sensores para todos los fabricantes. Porque el coste, además, ese tipo de sensor, el coste de fabricación es más barato. La calidad de imagen no es tan buena como los CCD, el primer tipo de sensor que se cola en el mercado. Pero lo que tiene la ventaja de estos sensores es que son más rápidos a la hora de procesar. Y ¿Cómo has dicho que las siglas cuáles son? CCD y No, lo el otro otro. es CMOS. Pero es el que tengo yo. Bueno, yo también. Ah, Por eso he dicho que muchos fabricantes usan ese tipo de sensores. es que son los que hay ahora. Sí, son los que hay normalmente, casi todos los fabricantes de cámara usan ese tipo de sensor, CMOS. Pero dentro de ese tipo de sensores hay dos tipos. Bueno, dos tipos. Sí, hay dos tipos. Se le llaman sensores full frame y APS. Sensores full frame y APS y APS-H. Esto último que he comentado, APS-H, fue unas medidas de sensor que Canon quiso hacer como comparativa a un sensor full frame, pero como la semejanza al full frame, el APS-H, era poca diferencia y lo dejaron de fabricar. Por eso te digo que en cuestión ahora Ricardo lo que usa es APS-C, el formato APS-C. De CMOS. ¿Eh? De CMOS. Sí, lo que diga el jefe. Vale. En cuestión. CMOS, CMOS. Bueno, pues ese de CMOS. Es que ya a mí no me sale pelar. Bueno. Y ahora lo tenemos aquí en la pantalla que ya hemos hecho, ya cambiado, el sistema automático. Yo tengo que coger la chuleta. Vamos a hablar del tamaño. ¿El tamaño? El tamaño del sensor. No sea que te conozco. En primer lugar, aquí en la parte de arriba, tenemos el sensor full frame. Y vamos a hablar un poquito de eso del full frame. Le llaman full frame porque es en inglés. Le dicen full frame porque se semeja el sensor, el diámetro del sensor, la medida del sensor, es como si fuera un carrete de 35 milímetros. Por eso le llama full frame. De formato full frame es eso. Remite a un sensor a un carrete similar a 35 milímetros. Y ahora te voy a enseñar una diapositiva de un carrete de 35 milímetros para que lo tengas en cuenta, para que tengáis en cuenta lo que es el full frame.
Este es un trozo de carrete de 35 milímetros. Negativo. Un negativo, exactamente. Es un negativo. ¿Os fijáis el diámetro que tiene, tanto de alto como ancho, un negativo? ¿Ves? Tanto ancho a darle negativo. Pues esos son 22 milímetros por 36. Ese mismo tamaño es el tamaño de un sensor full frame. Full frame. Bueno, le voy a decir otra cosa. Tamaño gran tamaño. Tamaño medio. Pues el mismo diámetro. Para que lo veáis. Porque las palabras se escapan y no se quedan. Yo voy a mostrar cómo realmente es el tamaño del full frame. Y he buscando de mi cosa una cámara analógica, semiautomática. La vamos a abrir y te voy a enseñar. Me acerco. ¿Veis el recuadro este que hay aquí? Es el mismo tamaño que el negativo. Es el mismo tamaño del negativo. Pues ese mismo tamaño de negativo es el tamaño del sensor full frame. De las famosas cámaras full frame. O sea que no inventaron nada. No, inventaron solo el sensor. Lo que pasa que al tamaño, ese tamaño de 35 milímetros, le llaman full frame. ¿Vale? Vale. Entonces los tamaños más pequeños, ya veis aquí, el tamaño full frame, que es idéntico a 35 milímetros. Esta es una 35 milímetros analógica. Es una compacta analógica. Entonces ya veis aquí que el full frame, su medida es 36 por 24, ¿vale? Y eso es la palabra full frame. Y sobre el full frame, es para que tengáis claro lo que es el full frame. Es el tamaño del sensor. Y al final de todo, ¿cuál es la diferencia entre un tamaño y otro? El tamaño de uno u otro son diferencias mínimas. Solo la ventanita más pequeña. El tamaño de eso es más pequeño. El tamaño donde va alojado el sensor. No, que eso ya lo sabemos. Me refiero al resultado final. ¿Dónde está la diferencia? Ya, eso ahora eso lo explicaremos. Eso se llama el factor de recorte. Primero vamos a explicar una cosita de otra. No me líes, Ricardo, por favor. No me líes. No me líes. ¿Os acordáis de no me líes? Bueno, el siguiente medida que tenemos aquí es el sensor APS-H. ¿Acordáis que dije que Canon fabricó? Pues bueno, pues este sensor es casi similar. Hace 19 de alto por 28 de ancho. Es el APS-H. El siguiente es el APH-C. APS-C. Realmente es el tipo de sensor que casi todos los fabricantes lo usan, excepto los fabricantes que ponen sus cámaras la Nikon 3/4, que son sensores más pequeños. Pero tanto Canon como Panta, Sony y otros fabricantes, cuando son APS-C, sensor de tamaño APS-C, se usa este tipo de medida, 23,7 por 15,6. Ya lo vemos en la pizarra. Después, pero este es el APS-C de Nikon, DES, Panta y Sony, que están en el tercer lugar, son APS-C. Pero Canon, en la siguiente, lo que ya tenemos aquí, en la siguiente de abajo, Canon, su sensor APS-C es más pequeño, el de milímetros más pequeño. Es decir, yo tengo APS-C y Ricardo, su cámara es APS-C, pero de Nikon. La diferencia de un sensor suyo y el mío, que el suyo es un poquito más grande, nada, milímetros más grande uno u otro, ¿de acuerdo? Y eso es la diferencia que hay. Ya vemos que en Canon el tamaño es 22 por 14,8. Después está el otro sensor,
Fomeo de Sigma, el sensor que fabrica Sigma, es de 20,7 por 13,8. Y el otro es otra marca Full Trident de 7,3 por 13 milímetros. Bueno, ya hemos hablado más o menos todo lo que es el sensor, el tamaño del sensor. Ahora os daré una pregunta y para que lo que me has comentado antes, lo del factor. ¿Qué diferencia hay de una foto a otra? Lo voy a demostrar. ¿Qué manera de demostrarlo? Como siempre hago, con fotografía. Bueno, pues este es tamaño full frame, 24 x 36. Y este es tamaño APS, ¿de acuerdo? Ahora las ponemos juntas. Ahí intento ponerlo lo más cerca posible. ¿Veis la diferencia de tamaño, que uno más grande que otra? Bueno, si intentamos ponerla para ponerla vamos a ponerla así, para que veáis. Quiero que veáis más o menos, ¿ves? Esto. Bueno, acordarse de atrás, full frame, y adelante APS. Esta es la diferencia, como decía, ¿qué diferencia hay? La diferencia en fotografía de 1 megapíxeles, no megapíxeles, porque realmente los megapíxeles es la medida, antes de decirle en centímetros, le dicen en medidas. En digital son las medidas, se le llama píxel, megapíxel. Y esto vamos a ir hablando. Ahora vamos a hablar del factor recorte, de lo que decía el tamaño. Ya veis lo que es. Y sobre esto, ¿cómo podemos saber, cómo intentarlo mostrar? Bueno, sí, aquí en blanco. A ver si me sale bien. Bueno, el espacio que hay de aquí, de la grande, de la pequeña, del APS al full frame, el tamaño de reducción, eso se llama el factor de recorte. Y en el factor de recorte, según el tamaño del sensor, tiene un recorte. Por ejemplo, vamos a explicar. Lo tengo aquí, mira, vale, lo tengo aquí la chuleta. No sé si, no, aquí no lo tengo. Que el tamaño del sensor de Nikon, de la cámara APS de Nikon, de Ricardo, como el sensor es más grande, un pelín más grande de medidas que Canon, este tiene un factor de recorte de 1,5. Es decir, que si la APS, ponemos grande, si el full frame es ese tamaño y el APS de Ricardo es más pequeña, lo que tarda, todo lo que haya reducido, todo lo que ha reducido es lo que reduce el objetivo, la cámara, el sensor reduce. A ver cómo lo puedo explicar. Yo tengo una cámara full frame, hago la foto, cojo la de Canon, por ejemplo la de Ricardo, hago la foto. ¿Cuál de las dos sensores coge más imagen? Por caída de peso es este. Y entonces la otra tiene que coger manera. A lo mejor es en el mismo sitio, en el mismo lugar, pero esta coge más ángulo, más enfoque, y la pequeña reduce. Y eso es el factor recorte. Según la medida de cada sensor, uno tiene un recorte de 1,5, como del sensor de Ricardo. El sensor de mis cámaras, el recorte es 1,6. El sensor pequeño de 3/4, de la Fuji 3/4, de medio tercio, todo eso que le llaman de 4/3, la medida de recorte son 2. Porque a medida que el sensor se va estrechando, claro, el faceta de multiplicando va aumentando. ¿Para qué? Eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, por ejemplo,
Yo tengo un objetivo de 50 milímetros en una cámara full frame. Pongo 50 milímetros y me hace 50 milímetros, distancia focal 50 milímetros. Pero ese mismo objetivo lo pongo en un APS-C, en una Canon. Lo monto en una Canon. Ese mismo objetivo en la misma distancia focal. A la hora de efectuar la foto, hago la foto, la máquina me hace el recorte porque el sensor es más pequeño y me hace una distancia focal de 75 milímetros. Es decir, que si yo hago con un objetivo una distancia focal 75 milímetros, el recorte de la full frame es 75 milímetros. Es lo que me haría la Canon de 50 milímetros. Con el 50 milímetros, el recorte que me hace es el recorte de una full frame de 75 milímetros. A ver, no sé si lo he explicado bien. A ver cómo lo puedo explicar para que lo entendáis. 50 milímetros con full frame. Distancia focal 50 milímetros. 50 milímetros exacto. Mismo objetivo con una cámara APS-C de Canon, por ejemplo. Factor de recorte 1,6. A recortar, como recorta menos imagen, representa que esa imagen de la APS que ha recortado en la full frame, esa misma la imagen que recorta en una full frame, el 50 milímetros, ya no sería un 50 milímetros. Para captar esa imagen tendrías que usar un zoom. Para sacar la imagen en la full frame, para sacar esa imagen del mismo tamaño que la ha hecho en el APS-C de Canon, tienes que usar un zoom de una distancia focal de 75 milímetros. ¿Lo entendéis ahora? Vamos a ver. Vamos a hacerlo de otra manera. Distancia focal 50 milímetros. Distancia focal 50 milímetros. Pero esta de 50 milímetros, esta distancia focal hecha de 50 milímetros en una APS, en una full frame, sería 75 milímetros. Ahora lo he explicado. ¿Ahora lo entendéis ahora? Ricardo, ¿lo entiendes tú ahora también? Sí. Pues bueno. Pues esto es más o menos el factor de recorte. Según el tamaño del sensor, tiene unos recortes. Por ejemplo, APS-C de Nikon, que es el sensor un poquillo más grande que el de Canon, la APS-C Canon, el factor de recorte es 1,5. En Canon, el factor de recorte, a medida que el recorte es más pequeño, el recorte de multiplicación de recorte es un poco mayor. Así va sumando hasta los sensores más pequeños. Los sensores de las cámaras de los móviles, el factor de recorte hay algunas que va multiplicado por 6. En una cámara de móvil, el factor de recorte de un sensor, el factor de recorte es multiplicado por 6. Por ejemplo, si yo quiero hacer una foto de 50 milímetros en un móvil, la imagen me sale muy pequeñita, ¿no? Para llegar al full frame, tengo que multiplicar esa imagen por 6, para que sea más o menos lo que yo... No, hay otra gente en otros vídeos lo explicarán mejor. Entiende que yo soy el aprendiz, Ricardo, que yo soy el aprendiz y lo explico a mi manera y a mi de eso. Y esto es la cuestión que es el factor de recorte. Y ahora vamos a hablar de los megapíxeles. La madre del cordero. La madre del cordero, y lo voy a decir así, porque... Y vamos a cambiar una chuleta que he fabricado. Vale, ya está cambiada. Yo la tengo aquí. La que en pantalla la tengo aquí para aclararme. Ya veis la imagen de la foto en la parte del inferior. Se ven unos cuadritos. Esos son los píxeles. Y arriba tenemos una escala de impresión. Son los píxeles
la escala de impresión en centímetros y en pulgadas. La pregunta es, yo tengo una APS, tengo dos cámaras, dos cuerpos, una con 10 megapíxeles y la otra con 24 megapíxeles. Es decir, que los dos sensores son iguales. Es de Canon, es una APS-C de Canon, con la misma densidad, pero una tiene 24 megapíxeles y la otra tiene 10. ¿Qué diferencia tiene? Muy obvio, los megapíxeles. Pero realmente, ¿sabemos qué son los megapíxeles? ¿Me acordáis que he dicho que los megapíxeles es una escala de medidas, digital? Puede decir, en 24 megapíxeles tendrá mejor imagen que de 10 megapíxeles. Pero a la hora de hacer fotografía, las de 10 megapíxeles no podré imprimir una fotografía del mismo tamaño que una de 24 megapíxeles. ¿Lo entendéis? Vamos a ver. Y aquí tenemos la lista. En la parte inferior, superior, tenemos una foto hecha con 2 megapíxeles. Claro, el tamaño de impresión óptimo es 13,2 por 10,2. Vale. Si esta medida la hago con una cámara de 24 megapíxeles, la hago 13,2 por 10,2, lo que hago yo en 24 megapíxeles, a reducir la foto, los megapíxeles los adjunto más. Entonces la calidad de foto es excelente. A medida que voy expandiendo, abriendo la foto, ampliando, nos pasa lo que tenemos atrás. Que la imagen se distorsiona, no se ve nítida. ¿De acuerdo? Eso es los megapíxeles, la medida digital en centímetros. Es verdad. ¿Qué es mejor? ¿Mayor, más megapíxeles o megapíxeles? Es mejor más megapíxeles. ¿Cómo te podría explicar yo de los megapíxeles de otra manera? Vuelvo en un momento y corta y vuelvo en un momento. El Tony tuvo que salir un momento. Cosas de mayores, ¿vio? Ay. Bueno, Tony, ¿ya estás? Venga, vete a tu sitio. Mira, no le enganchemos los cables. Ahí. Continúa. Ya estoy aquí. Las cosas de Bueno, y mayor. puede levantar la voz, porque... Bueno, ya estoy aquí. La cosa de mayor me dice. Estamos hablando de los megapíxeles, ¿no? Sí. Sí. Vamos a ver. Iba a hacer mis cosas y aparte de aprovechar el camino. Una caja de cerillas. Y me dijeron que esto un sensor APS. No, sí, bueno, un sensor APS. No la encienda, a ver si quemamos la casa. ¿No? Ve, la caja de cerillas. La he vaciado. Pero vamos a abrirla. Y esta es la parte hueca. Donde va la cerilla. Y la cerilla. Imaginaos que aquí tengo... Espera, vamos a poner... 24 millones de megapíxeles. Aquí dentro del sensor. 24 millones de megapíxeles. De píxeles. Megapíxeles. Le digo No, píxeles. píxeles. Cada píxel es 1 millón. Son fotopíxeles o algo así. Bueno. Si esto de 24 millones me hace la fotografía, un tamaño de fotográfico, según tengo yo aquí las chuletas que tenemos aquí puestas, a ver, vamos a mirar, 24 megapíxeles hacen una fotografía de un tamaño de 50 por 9
por 34 centímetros, ¿de acuerdo? Claro, es el tamaño ideal de la fotografía, el tamaño mejor apropiado para ese tamaño de fotografía. El tamaño es 24 millones de megapíxeles, es el tamaño aproximado que es eso. Si yo quiero hacer, ahora quitamos de 24, le quitamos un puñado. Quitamos un puñado de cerillas. Tengo el mismo sensor, pero las cerillas tengo la mitad. Tengo 10. ¿Qué quiere decir? Ver los píxeles a quitar cerillas, los píxeles son más grandes. Al ser más grande, el tamaño aproximado para una fotografía de 10 megapíxeles, según la chuleta, es un tamaño de 32,8. 32,8 32,8 por el 21,9. Pero si yo con 10 millones de megapíxeles, que es menos, los píxeles son más grandes, hay pocos píxeles, pero las cabezas de los píxeles son más grandes. Y lo que pasa aquí, a menos cantidad, hacer la fotografía más grande, los píxeles se pincelan, se difuminan, no se ve nítida. ¿Lo entendéis ahora? El mismo sensor, uno con 24 y otro con 10. Lo repetimos otra vez. Sí que es bueno tener cantidad de megapíxeles en el sensor, porque a la hora de hacer la fotografía, el recortar una fotografía, una de 24 megapíxeles, hacer un recorte de 10 por 15, una foto de 10 por 15, hay muchos megapíxeles metidos ahí dentro, y entonces la imagen queda muy bonita, muy bien, claro. Pero si hacer una foto de 10 por 15, la hacemos con 2 megapíxeles, solo con 2 cerillas, dejamos la cerilla. Si a este sensor le hacemos con 2 megapíxeles, la fotografía no se ve nítida. Se verá nítida, pero a medida que la montamos, se verá difuminada. Estos son los megapíxeles. Acordarse que los megapíxeles es una medida digital. ¿Qué es bueno tener los megapíxeles? ¿Qué pasa con las dos cerillas? Pasa lo siguiente, que no solamente se va a ver los granos cuando lo amplíes, ya se ven los granos sin ampliarla. Exactamente. Porque 2 megapíxeles hoy es poca cosa. Es poca cosa y nada, yo me voy más al nada que al poca cosa. Sí, pero ten en cuenta que al principio, un poco de historia, al principio de las cámaras digitales, hay fabricantes que sacaron cámaras digitales compactas y tenía, claro, los sensores eran pequeñitos, muy pequeñitos. Yo tengo una Hewlett Packard de 4 megapíxeles, 4 millones de megapíxeles. Claro, 4 megapíxeles al sensor tan pequeño, como el sensor es una medida de eso, con 4 millones de megapíxeles, pues da un resultado bien. Claro, no puede ampliar mucho la foto de 4 megapíxeles. Pero con 4 megapíxeles, con una foto reducida, da una imagen muy buena. Claro, pero la foto tiene que ser muy reducida, tipo carnet. Exactamente, exactamente. O apenas un poquito. Sí, porque según tenemos aquí la tabla... Como mucho 10 por 15 o 9 por 13. 4 megapíxeles, lo máximo que se puede hacer es una fotografía de 20 por 13. Y es mucho. Una fotografía de 20 por 13, y está bien, ¿eh? A mi juicio es mucho. Por más que lo diga la chuleta, a mi juicio es mucho. Bueno, pero mucho. Bueno. A ver, este es el tamaño idóneo, según los estudios de los ingenieros. Yo no soy ingeniero. Tú sabes que yo soy el aprendiz. Pero no, yo tampoco soy ingeniero. Me limito a las experiencias. Ah, vale, pues te metes a la experiencia. Por eso es el yayo de la foto. Y bueno, pues ya está casi todo dicho. He hablado de... el tamaño del Uy, sensor. se va a cambiar la foto, ¿eh? Ojo. ¡Ay! Se ha cambiado. Espera, vamos a poner otra vez
el fondo de la cámara con el sensor desplegado. Ah, vale. Bueno, Ricardo, vete para acá, que vamos a despedirnos y a ver lo que hacemos para la próxima semana. Bueno, secreto. Ya está aquí. Secreto con patatas. Secreto con patatas. Bueno, ¿Qué te ha parecido de mis explicaciones? bueno, muy buenas, muy buenas. Solo que una aclaración. No. Muy buena intención, sí. Pero hay un detalle que a lo mejor los puede confundir. Puede ser. Por eso te lo quiero aclarar. Un megapíxel son 1.000.000 de píxeles. Vale. Así que no se puede decir 24 millones de megapíxeles. Son 24 millones de píxeles, 24 megapíxeles. Vale. Aclarado. Esa aclaración sola, lo demás, pero todo genial. Es que es así. Ya sé. Claro, yo soy el aprendiz. Y yo todo esto son información que me voy cargando y el procesador que tengo aquí va recopilando, va recopilando. Y lo de siempre. Todo lo que intentamos hacer es explicarlo. Porque a lo mejor ustedes ya lo saben. No, pero hay mucha gente que no. Y todo lo que explicaste hoy, la verdad, mucha gente seguro que no lo sabía. Porque Así que, buscar estas fotos, a ver que si las veis. Es de mis tiempos cuando hacía trabajo de mecánica, montaba equipos de frío, eso es un compresor de aire acondicionado. Y esto es como se ve el compresor con la correa. Bueno, claro, busca fotos, buscar prepáralo, todo información eso, una forma de explicarlo. Porque sencilla para que la gente... sí, porque lo he visto, yo me he comido el coco, bueno, me he comido. Yo me he buscado información para leer. Ahora toda esta te digo información. que lo de las cerillas es muy buen ejemplo, ¿eh? Ah, Lo sí, de las cerillas, sí. Pues se me se ocurrió así de golpe. Tenía una cosa de hacer de mayor que hacer un Claro. pitch y me fui. Y de paso de vuelta y recogí. Claro. ¿Qué pasa con las cerillas? A ver. Ahora un maestro, vamos a ver. No. Aquí hay 4 cerillas, ¿verdad? Yo los llamo fósforos, fosforitos, pero acá son cerillas. Acá hay solo 4, no llenan la caja. Cuanto más llena la caja, mejor calidad de imagen. Es lo que he dicho yo, ¿no? Sí, tal cual. Por Cuanto eso, más cerillas, cuanto más píxeles, mejor imagen. cada cerilla es un píxel. Eso es lo que quería decir yo, explicar de esa manera. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado. Estamos pensando en incorporar un nuevo personaje en nuestras entradas, en nuestros tutoriales.